Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Viernes 17 de noviembre. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en el mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres muriendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas, y especialmente del capítulo 17. Y hoy continuamos la lectura del día de ayer. Pues recordará usted que el día de ayer, del versículo 20 al 25, el Señor Jesús hablaba sobre el reino de Dios, y sobre eso pues basábamos nosotros nuestra reflexión. Pues claramente el Señor, después de hablar del reino de los cielos, comenzó a enseñarle a sus discípulos que llegaría un momento, les dijo, en que ellos desearían disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre. Pero claramente les dijo que su venida sería como el fulgor del relámpago. Pues así sería obviamente su segunda venida. Hoy continuamos, hermanos, hablando sobre este tema. Y es que recordemos que 40 días después de haber resucitado, el Señor Jesús reunió a sus discípulos y ante la mirada de todos ascendió al reino de los cielos. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos dice que mientras los discípulos contemplaban al Señor cubrirse entre las nubes, un ángel se les apareció y les dijo: Galileos, ¿qué están viendo? Ese Jesús que ustedes han visto subir, un día volverá con gran poder y gloria. Vayan, les dijo, a anunciar que Cristo volverá. Y desde ese momento se ha anunciado, ¿verdad?, que Cristo viene, que Cristo volverá. Ahora, este tema se ha vuelto tan religioso que muchos lo han utilizado para infundir miedo al pueblo. Otros lo han utilizado para poder presentar un evangelio de terror o de temor. Y a través de la historia, ¿verdad?, se han dado fechas sobre ese acontecimiento. Recuerdo cómo hubo un año, en el año 2012, por ejemplo, que se presentaron 3 fechas en los cuales una institución religiosa de los Estados Unidos, ellos aseguraban que el Señor volvería en esas fechas.
obviamente ese año pasó y el Señor no vino. Y así podríamos hablar de diversas personalidades o diversos grupos que han venido presentando fechas sobre ese acontecimiento. Lo cierto es que la Biblia no nos da la fecha, no nos dice cuándo, no nos dice fechas sobre ese momento. Pero sí el Señor habló en este capítulo 17 sobre cómo será. Y claramente ya veíamos que dijo, así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro, así será, dijo, la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, para exhortarle a sus discípulos a estar preparados para ese momento, les dirá, así como sucedió en tiempos de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Acá, hermanos, el Señor nos remonta al Génesis en sus primeros capítulos, donde se nos describe a Noé y todos sus descendientes. Y cómo Dios, debido al pecado que aquella generación hacía, debido a toda la maldad que se desarrollaba en aquella generación, Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad. Y debido a ese pecado, porque todo lo que hacía, dice la palabra, todo lo que ellos hacían, lo hacían por maldad, por eso Dios los castigó con un diluvio. Y durante 40 días estuvo lloviendo y solo se salvaron 8 personas. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus 3 esposas, en total 8 personas. Pero vea, dijo el Señor que en tiempos del diluvio los hombres comían y bebían, se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Y toda aquella generación quedó cubierta por agua, pues rechazaron el anuncio que Noé les daba. Claramente la carta a los Hebreos capítulo 11 nos dice que Noé se dolía por los pecados de sus contemporáneos, pero lamentablemente aquellas personas no quisieron escuchar su mensaje. Claramente dice la palabra de Dios en el libro del Génesis que Noé se tardó 120 años en construir el arca para protegerse del diluvio, cuando, oiga, esto es importante, cuando nunca había llovido. Noé le creyó a Dios. Esto, fíjese que es importante, porque la palabra de Dios dice que antes del diluvio nunca había llovido. Dice el libro del Génesis que subía un vapor que irrigaba la tierra para que ésta diera sus frutos, pero nunca había llovido. Sin embargo, Dios le anuncia a Noé que prepare un arca para que pueda ser él salvado del diluvio, porque obviamente venía una lluvia para la tierra. Lo hermoso es que Noé le creyó a Dios. Sin embargo, su generación no creyó. Y por esa razón, hermanos, ellos perecieron. Pero oiga, esto también es un ejemplo para nosotros, porque ¿cuántas personas hoy en día lamentablemente se vuelven incrédulas? ¿Cuántas personas endurecen su corazón y no permiten que el Señor pueda obrar en ellos? ¿Cuántas personas tristemente están practicando el pecado, viviendo en pecado, pensando que
pueden hacer lo que quieran o lo que les dé la gana, pero se olvidan que nomás están acumulando pecado tras pecado en su vida. Así fue en la generación de los antidiluvianos. Ellos, alguien podrá decir, no había ley, alguien podrá decir, no habían profetas, pero sin embargo el trato que Dios tenía con ellos era un trato especial, y ellos lamentablemente le fallaron a Dios. Por eso Dios castigó a la humanidad con un diluvio, el cual vino, hermanos, a crear un cambio radical en toda la tierra. Pero hoy entonces podemos nosotros entender que nunca es tarde para buscar de Dios y obviamente obedecerlo. Ahora, luego el Señor en el Evangelio les pondrá un segundo ejemplo, y este también está en el libro del Génesis, cuando les dijo cómo sucedió en tiempos de Lot. El libro del Génesis, capítulo 19, nos presenta la destrucción de Sodoma y Gomorra. En realidad, fueron 4 ciudades las que fueron destruidas: Sodoma, Gomorra, Admá y Zeboyín. Eran 5 las que incluían en el valle del Sinar, donde quedaban estas ciudades. Pero recordemos que fue Lot el que le pidió a los ángeles el que le permitieran refugiarse en la ciudad de Zoar. Y como Lot se refugió en Zoar, esa ciudad no fue destruida. Sin embargo, en el valle del Sinar, donde quedaban estas ciudades, obviamente fueron destruidas 4 de ellas. Pero el libro del profeta Nahum, yo le recomiendo a usted que lo lea detenidamente, nos presenta por qué razón Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Al igual también que nos va a hablar de la ciudad de Nínive, ¿verdad?, más adelante. Pero nos dice que sus habitantes solo pensaban en satisfacer sus bajos instintos y en ningún momento meditaban sobre su mal proceder. Por esa razón es que el Señor Jesús dijo que en tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero cuando Lot salió de Sodoma, el Señor envió fuego y azufre contra ellos, y murieron todos. Aquellas ciudades, hermanos, vivían una vida ausentes de Dios, vivían una vida lejos de Dios, y en ningún momento ellos reparaban en ordenar su vida. Ellos no reparaban, obviamente, en buscar el arrepentimiento, el cambiar de vida. Sin embargo, fue ahí donde el pecado trajo consecuencias, y dice la palabra que murieron todos. Hoy en día, mire, creo que es también una gran exhortación para nosotros, porque podemos ver cómo los pecados que se cometían en Sodoma y en Gomorra, hermanos, se siguen cometiendo hoy en día, y quizás con mucha más gravedad. ¿Sabe usted que la palabra sodomía se ha vuelto proverbial? Y la palabra sodomía se refiere a 2 personas del mismo sexo teniendo una orgía sexual. Pero si usted se da cuenta, hoy en día esto es grave, porque podemos ver cómo a nivel mundial pareciera como que esa es una tendencia que lleva el mundo a aceptar este tipo de uniones, aun cuando la palabra de Dios claramente nos dice hombre y mujer Dios nos ha creado. Ahora,
Pareciera como que el lenguaje de inclusión, pareciera como que estar en contra de esto suena ser retrógrada, ¿verdad? O caer en problemas en los cuales no se entiende. Sin embargo, sabemos que el formato original de Dios es un formato entre un hombre y una mujer. Sabemos que ese es el formato de Dios, y ahí es donde Dios bendice. Con estos ejemplos que la palabra de Dios pone, el Señor buscaba exhortar a los discípulos a que estuvieran preparados en todo momento. Pero también, hermanos, este texto busca de la misma manera el que nosotros verdaderamente estemos cuidando nuestra comunión con Dios, el que nosotros estemos reconociendo que Cristo volverá, y cuando Él regrese, Él va a poner todas las cosas en orden. Y qué trágico si nosotros estamos desordenados. Qué trágico va a ser si nosotros estamos obviamente haciendo lo que Dios no ha ordenado. Pero qué hermoso si estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Qué hermoso si estamos trabajando y caminando en obediencia con el Señor. Por eso, hermanos, le animo para que podamos nosotros verdaderamente obedecer su palabra, para que podamos comprender que la historia bíblica nos presenta datos en los cuales muchas personas se llenaron de soberbia, se llenaron de pecado y no se prepararon para cuando el Señor llegaría a sus vidas. Hoy nosotros, aprendiendo de ese modelo, podemos prepararnos, podemos comprender verdaderamente que el Señor vendrá, como dice su palabra, por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha ni arruga. Claramente el Señor asegura que Él volverá. Pero ¿cómo estamos nosotros para tener ese encuentro con el Señor? ¿Cómo estamos para entregarle cuentas de todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer? ¿Cómo estamos para cuando el Señor nos pregunte, ¿verdad?, qué hicimos nosotros con todo lo que Él nos ha dado? Hoy es un buen día entonces, hermanos, para prepararnos, porque como dice la palabra, no sabemos el día ni la hora. Pero qué bueno, cuando unidos como hermanos, estamos también en comunión con Cristo. Al final del Evangelio, vemos cómo el Señor instruye a sus discípulos para que se cuiden, para que tengan cuidado. Instrucciones que también el Señor nos da para que nosotros de una manera muy prudente podamos honrar y glorificar a Dios. Y por sobre todo, podamos servirle a Él y anunciarlo en este mundo de tinieblas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, que cada día nos preparemos más en relación y comunión con Dios y nuestro prójimo, que el Señor derrame su gracia y su bendición en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.